gracias, señora presidenta, colegas asambleístas, muy buenas tardes. Quiero iniciar mi intervención reconociendo el trabajo que ha realizado la Comisión de Educación en su momento, toda vez que aquí en el Pleno nos presentaron un diagnóstico de la problemática sobre el cual nace y se sustenta esta reforma tan importante en el tema de educación. La presidenta en su momento hacía referencia al ámbito estudiantil como un problema, en el ámbito de la docencia, en el ámbito de la gestión y en el ámbito de la comunidad educativa. Todo ese diagnóstico que nos presentan, por ejemplo, la violencia en todas sus formas, los resultados de los aprendizajes preocupantes, los docentes desmotivados con sobrecarga de trabajo y poca valoración social y profesional, esa gestión descentralizada, las limitaciones presupuestarias y los permanentes recortes presupuestarios al tema de educación, la débil coordinación entre sectores estratégicos del Ecuador que tienen que ver con el hecho educativo y esos bajos niveles de corresponsabilidad plasmados en ese importante documento, nos sirven como un referente, colegas asambleístas, para decir que más allá de crear una reforma o una ley, le corresponde al Estado ecuatoriano generar una política pública de educación diseñada o que apunte a solucionar el problema que directamente incide en la tarea educativa. Una política de Estado que solucione problemas como el alto índice de desnutrición infantil, la falta de atención de salud, altos índices de violencia, la inseguridad, problemas de consumo de sustancias sujetas a fiscalización, entre otros. No por eso vamos a restar mérito a la importante reforma que debe hacerse a la Ley de Educación. Pero para esto, y pensando en la configuración de una política pública de Estado, se debe tener en cuenta, ya no podemos admitir más recortes presupuestarios al sector educativo. El cumplimiento de la meta del presupuesto del 6% del Producto Interno Bruto. También tenemos que generar normativas acordes a la dinámica del hecho educativo. Allí está el deber y la responsabilidad que tenemos como legisladores. Yo quiero decirles, colegas asambleístas, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, decía Nelson Mandela, y aquí lo repetimos constantemente. Y a consecuencia de esto también tenemos que pensar y tener claro que el nivel de desarrollo de un Estado, de un país, iría a la par con el nivel de educación, mas no con esas cifras oscuras de indicadores económicos que lo único que reflejan es el capital acumulado en unos pocos en perjuicio de las mayorías populares. Esa es la realidad. Alguna experiencia tengo en la docencia y quiero llevarles a la reflexión porque finalmente voy a puntualizar algunos sustentos para la reforma. Yo quiero traerles aquí una anécdota de la literatura que bien se la ha llamado paradójicamente entender la vida. ¿Quién no conoce a John Lennon? Todo el mundo lo conocemos. Cuando John Lennon tenía 5 años, le preguntaba a su madre: mamá, ¿cuál es la moraleja de la vida? Y su madre le respondió: ser feliz.
Otro día en la escuela la maestra de John Lennon le dio una tarea que le preguntaba qué quería ser cuando fuera grande. Y John Lennon no dijo que quería ser feliz. Al día siguiente la maestra le dijo: usted no entendió la tarea. Y John Lennon le dijo: y usted no entiende la vida. Colegas asambleístas, lo que queremos que nuestros hijos sean en la escuela es que sean felices. Ese es un principio elemental que tenemos que considerarlo cuando nosotros hablamos de la reforma a la ley de educación. Nosotros como padres de familia tenemos que tener claro que la educación no es la preparación para la vida. La educación es para la vida en sí misma. Por eso, yo como padre de familia no envío a mis hijos a la escuela para que se preparen hoy y sean felices mañana. Yo envío a mis hijos a la escuela para que sean felices en ese espacio y sean felices hoy y mañana. Esa es la consigna que tenemos que asumir como sociedad. Yo quiero manifestar, colegas asambleístas, aquí se ha hablado mucho de educación, pero quisiera que también pasemos del discurso a la práctica. Aquí en este pleno de la Asamblea hemos tenido representaciones de grupos de niños, de adolescentes, que injustamente se los llama especiales. Aquí en este escenario tuvimos algún momento la orquesta dirigida por el lojano Edgar Palacios, que nos dio una muestra de que no son discapacitados. Esa palabra tiene que borrarse de cualquier contexto cuando se quiere diferenciar a las personas. Después tuvimos aquí a niños con síndrome de Down y también hace pocos días recibimos a niños con autismo. Aquí se pregona tanto del principio de la inclusión y eso me lleva a decirles que no tenemos que mirar con indiferencia ni como personas especiales a esos niños, sino más bien veámoslos como diferentes, porque eso somos los seres humanos. Somos únicos e irrepetibles. Por eso también decirles, colegas asambleístas, que la educación no se la debe concebir como una ciencia. La educación es una teoría, porque si fuera ciencia tendríamos recetas para educar a los niños y a los jóvenes, y hasta el momento no tenemos eso. Lo que sí tenemos, las ciencias de la educación que se ponen al servicio de la educación. Una cosa muy clara y precisa que tenemos que tener en cuenta. Aquí también se dice que tenemos que resaltar la educación en valores. Es cierto, tiene que haber un currículo que comprenda los valores, pero también decirles, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, los valores no se enseñan en la pizarra, los valores no se enseñan en la teoría, los valores se enseñan con el ejemplo. Por eso tenemos que tener maestros y maestras que sean el referente para los niños. Tenemos que tener padres que enseñen valores desde la casa, desde el compromiso tripartito que hay. Y es más, las autoridades también tenemos que convertirnos en un paradigma y un ejemplo de valores. Con lo que está sucediendo en la actual asamblea, no sé qué estarán aprendiendo nuestros niños y nuestros jóvenes. Aspiro que estén diciendo que quieren ser políticos. Colegas asambleístas, voy a ceñirme puntualmente y sugerir unas reformas que las haré por escrito formalmente y oportunamente. Aquí se habló de que hay una desmotivación para los maestros. Sí la hay, sí la hay. Aquí también se ha hablado constantemente de la recategorización de los maestros. Existe literalmente en la ley vigente, pero esta recategorización ha sido un viacrucis para los maestros del Ecuador. Ha quedado escrita, no se ha cumplido.
Tenemos que volver a recategorizar a los maestros. Concluyó su tiempo, señor Sin mayores legislador. trámites. Termino, Presidenta. Me preocupa que aquí nadie ha hablado del artículo 127 de la ley vigente, donde textualmente nos dice: los y las docentes que presten los servicios en instituciones educativas particulares deberán sin excepción alguna percibir una remuneración no menor al salario público unificado establecido en el Código de Trabajo y demás beneficios de ley. Eso significa, colegas asambleístas, que un maestro de una institución privada está percibiendo actualmente $394. ¿Ustedes creen que es justo, compañeros, eso? No, hay un acto discriminatorio. Yo voy a proponer, señora presidenta de la comisión, de que todo maestro del sector público y privado tiene que percibir un salario de ingreso similar. No tiene por qué haber discriminación. Si los gerentes, los administradores de los establecimientos privados están diciendo que no compensa para pagar eso, esa es una farsa. Tendrán simplemente aquellos que están cobrando un poco menos, subir un poquito más, y los que están cobrando mucho, pensar que van a dejar de percibir grandes ingresos. Esa es la diferencia. Son 30.000 maestros privados de acuerdo al estudio realizado, que tenemos que darle una respuesta. No más discriminación. Ellos realizan la misma actividad que realizan los profesores del sector público. Señora presidenta, muchas gracias.